Los saludo en el amor del Señor, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo en que una vez más podemos compartir su palabra. Y doy gracias porque Él nos mantiene vivos y nos mantiene con salud. Quiero saludar cariñosamente a cada uno de ustedes y dando gracias por sus vidas. Quiero saludar muy en especial también a mis hermanos que están en el sur, pidiendo a Dios que el Señor les fortalezca cada día y los guarde y los proteja. Esta mañana vamos a tocar un tema que no es frecuente tocarlo en la iglesia. Ese tema le he puesto como título La disciplina en la iglesia. Y antes que eso vamos a orar. Padre amado, Dios nuestro, gracias le damos, Señor, por este día. Oramos en esta hora, Señor, por su palabra santa. Damos gracias porque ella es la que nos corrige, nos dirige, nos alienta y nos enseña. Señor, oramos para que su Espíritu Santo sea hablándonos a cada uno de nosotros. Usted conoce de nuestras necesidades, conoce de nuestras debilidades, Señor. Conoce en qué circunstancias estamos pasando. Apelamos a su amor, a su misericordia y le bendecimos, Señor. Damos gracias, Dios, por ese amor infinito. En el nombre de Jesús. Amén. Este tema, como ya les decía, es un tema, yo diría, casi olvidado en muchas iglesias, pero es necesario tratarlo. Y hay dos razones importantes. La primera, porque Cristo viene y ya no tarda. Y viene a buscar una iglesia gloriosa, una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia que fuese santa y sin mancha, dice la palabra en Efesios 5. Y la segunda razón es porque la iglesia está inserta en una sociedad que está aquejada de una plaga de inmoralidad que ha logrado entrar muchas veces al interior de las congregaciones, contaminando tanto a líderes como a miembros. Esta es una enfermedad que, como toda infección, va debilitando al cuerpo, destruyendo sus defensas, para finalmente hacer que la iglesia pierda su poder y su eficacia para originar los cambios sociales, los cambios morales y espirituales a la cual está llamada por Dios. La disciplina en la iglesia, queridos hermanos, tenemos que tener presente que no es un castigo. La disciplina en la iglesia es un plan de Dios basado en el amor para restaurar a los que han caído en pecado, a los santos que han pecado, y para renovarlos a la comunión y al trabajo en el cuerpo de Cristo. Es por eso que la iglesia no está llamada solo a un ministerio de reconciliación del incrédulo con Dios, sino también está llamada a cuidar a los que están dentro de sus puertas. Y parte de ese cuidado incluye la disciplina. Recordemos que 3 son las características por las que se conoce a la iglesia verdadera: la predicación de la sana doctrina, la administración de los sacramentos, que son el bautismo y la Santa Cena, y el ejercicio de la disciplina eclesiástica. Mucha gente no distingue la diferencia entre castigo y disciplina. Y hay una diferencia notable entre la una y la otra. ¿Por qué? Porque el castigo está diseñado para hacer retribución negativa por un mal hecho. La disciplina, en cambio, está diseñada para lograr la restauración del pecador. Tiene un propósito positivo. Tenemos que decir que la disciplina en la iglesia surge del modelo de Dios, surge de la forma como Dios nos disciplina. Y en Hebreos 12, capítulos 4 al 13, que es el texto que vamos a usar en esta oportunidad, tenemos el modelo de Dios para disciplinar. Así que les pido que si ustedes tienen sus Biblias a mano, las tomen, las abran en la carta a los Hebreos, y en el capítulo 12 vamos a la lectura desde el verso 4 al 13. Hebreos 12, del 4 al 13. Hebreos está casi al final de la Biblia, inmediatamente antes de Santiago. Vamos a leer entonces del capítulo 12 de Hebreos a partir del verso 4. La palabra del Señor dice así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10. Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para decir nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Versos 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Vamos a tomar versículo a versículo este texto, Hebreos 12, versículos 4 al 13, para ir descubriendo en cada uno de ellos la enseñanza del Señor. Entonces, verso 4 y el 5 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí declara la palabra que los creyentes hebreos habían sufrido mucho, pero que su sufrimiento no había llegado hasta la sangre. ¿Qué quiere decir? Dentro de la iglesia se habían introducido los judaizantes, que proclamaban que era necesario mantener la circuncisión y las tradiciones del judaísmo. Y esta oposición al cristianismo dentro de la iglesia había causado división y persecuciones. Ya esto había salido de la iglesia, había llegado a la sociedad. El cristiano, donde se encontrara, era rechazado por las propias familias. Estaba quedando sin amigos, sin parientes y más encima perseguido. Entonces, este era un sufrimiento que los judíos creyentes probablemente se preguntaban, ¿dónde está Dios? El Dios al cual veneramos, al Dios en cual creemos. Y muchos estaban pensando incluso echar pie atrás, retroceder en la fe. Entonces, aquí la palabra está diciendo que resistan este problema, esta situación de persecución, de castigo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento para Dios lo usa como una disciplina para nosotros, para nuestro bien, para hacernos crecer, para rectificar. Y en el caso del pecador, en el caso del creyente que ha pecado, para restaurar su vida. Entonces, tengan paciencia porque no han resistido hasta la sangre, no han llegado hasta el martirio como ocurrió con Esteban o como con Jacobo. ¿Se acuerdan en Hechos 7, la muerte de Esteban? En Hechos 12, la muerte de Jacobo. Entonces, no han resistido a la sangre, hasta no debían desmayar. Y les recuerda lo que escribió Salomón en el Proverbio 3, versos 11 y 12, respecto a la disciplina de Dios, que dice, lo estuvimos leyendo, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, dice el proverbio. Aquí hay un cambio, no desmayes, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. Porque Jehová al que ama castiga. Aquí hay una primera enseñanza. Hay un vínculo entre la disciplina y el amor de Dios. Y Cristo mismo también lo expresó cuando le habló a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:19. ¿Qué le dijo? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Se fijan? Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces aquí nuevamente encontramos este vínculo entre el amor y la disciplina. Y este consejo se repite en el verso 6 de Hebreos. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí la palabra azote implica que la disciplina puede ser hasta físicamente dolorosa, castigo físico.
pero siempre va a estar motivada por el amor. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Aquí este versículo nos enseña que cuando Dios disciplina lo hace porque nosotros somos parte de su familia. Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y todo padre disciplina al hijo rebelde, al hijo desobediente, sin que eso signifique que no lo ama. Y todos hemos sufrido esa disciplina, siendo padres o hijos. La palabra nos enseña que hasta el Hijo de Dios, fíjense, hasta el Hijo de Dios, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5, versos 7 y 8. Los sufrimientos de Cristo, todo el martirio de Cristo, Dios lo usó positivamente en la vida de Jesús para que Él aprendiera la obediencia. Fue semejante en todo a nosotros, porque Él era verdadero Dios y verdadero hombre. Verso 8. Pero si se os dejara sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cómo entender este texto? En el mundo romano, los privilegios y los beneficios de la relación del padre con el hijo eran dos: la herencia y la disciplina. Pero estos beneficios eran negados al hijo ilegítimo. El bastardo era un hijo que no tenía quien lo disciplinara, ni tampoco tenía herencia. En cambio, el hijo verdadero, y nosotros, como somos hijos de Dios, hijos espirituales, además de la herencia, también tenemos la disciplina, que es otro de los beneficios. La ausencia de la disciplina en la vida de un creyente que ha pecado, que se ha apartado de la fe, entonces puede reflejar que no hay una verdadera relación de padre e hijo con Dios en esa persona. Entonces, es posible concluir de estos versículos que con toda seguridad Dios siempre va a disciplinar al creyente que se involucra persistentemente, continuamente, en el pecado. Pero por el contrario, si esa persona no recibe disciplina de parte de Dios, hay motivos válidos para dudar que esa persona sea verdadero hijo. Hay motivos para dudar de una verdadera conversión al Señor y que por lo tanto no es miembro de la familia de Dios. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí en este verso, Dios revela cuál es la respuesta correcta a la disciplina. ¿Por qué dice eso? Que nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no vamos a obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Quién es el Padre de los Espíritus? Es Dios, nuestro Padre espiritual. En contraste con nuestros padres terrenales, si respetamos y nos sometemos a la disciplina de ellos, que estaban sujetos a errores, eran falibles, con mayor razón tenemos que someternos y respetar la disciplina del Padre que está en los cielos, quien es perfectamente justo y sin error. De manera que su disciplina es perfecta y recibirla es una evidencia clara de que somos hijos, que hemos nacido de nuevo, que tenemos una vida en el Espíritu y no en la carne. Verso 10. Y aquellos, nuestros padres terrenales, ¿cierto? Ciertamente por pocos días nos disciplinaban, y como a ellos les parecía. Pero nuestro Padre espiritual, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hay un contraste entre la disciplina terrenal y la divina. Nuestros padres nos disciplinaban, nuestros padres terrenales, como a ellos les parecía.
O sea, muchas veces era para desahogar la rabia, la ira, pero sin un sentido claro, como un castigo. Pero nuestro Padre que está en los cielos lo hace con sentido, para lo que nos es provechoso, dice. Entonces hay un contraste entre esta disciplina de la tierra, de nuestros padres, que es breve y errática, con la disciplina de Dios, con el amor puro y la justicia eterna de Dios. Y esta disciplina siempre va a ser para que volvamos al camino verdadero, para que participemos de su santidad, dice este versículo 10. Veamos el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este versículo recuerda que toda disciplina, sea terrenal o divina, es causa de tristeza, es obvio, y no de alegría. Pero aunque es dolorosa, siempre va a producir recompensa. Miren lo que dice. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tenemos que ser ejercitados en nuestra vida con disciplina. Es lo mismo que un atleta que se esfuerza por mejorar su rendimiento, ¿cierto? Porque sabe que solo cuando complete su entrenamiento va a tener el fruto que va a ser la victoria. Versos 2 y 13, los últimos versos. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Estos dos versículos contienen dos amonestaciones o reproches a quienes no responden correctamente a la disciplina de Dios. Es muy común en la iglesia que cuando se aplica disciplina al creyente que ha caído, este no acepta la disciplina y se va de la iglesia. Y se va a otra iglesia y lo reciben. Y muchas veces el pastor, los líderes, no se preocupan de saber por qué motivo salió de la iglesia anterior y está llegando a esa. No se pide una carta de pastoral que indique la situación espiritual en que llegue el creyente. Entonces, cuando no se reacciona correctamente a la disciplina de Dios, o la persona se enoja simplemente, o le saca el cuerpo a la situación, no reconoce su pecado, no se logra el beneficio. Porque la clave para beneficiarse de la disciplina de Dios es tener una respuesta correcta. Los creyentes hebreos, los destinatarios de la carta, ya estaban cansados, estaban desanimados, abatidos por estas pruebas. No estaban soportando la disciplina. Estaban en peligro de sufrir una parálisis espiritual, retroceder y quedar permanentemente incapacitados en su vida cristiana. No se habían apropiado de los beneficios de la disciplina de Dios. Y el escritor de la carta cita dos porciones del Antiguo Testamento para desafiarlo, animarlo. Cita a Isaías 35:3, que dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y también Proverbios 4:26, y haced sendas derechas para vuestros pies. Le está diciendo, sacúdanse del desánimo que paraliza y enderécense. La disciplina no es para desanimarse. Siempre va a haber un fruto. Renueva su fuerza. Entonces, está apelando a un cambio de actitud del creyente. Y este cambio de actitud solo se puede lograr mediante el Espíritu Santo, no por la carne. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestro ejemplo. Ahora, en la última línea del verso 13, se revela, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, aquí se revela todo el propósito de Dios en el proceso disciplinario. Su anhelo es que el miembro cojo no se salga del camino, lo que les decía antes. No se vaya y diga, me voy, sino que sea sanado. Se va enfermo igual. Al disciplinar a Dios, Él no desea incapacitarnos permanentemente de los efectos destructivos del pecado. Porque el propósito de Dios es sanar y restaurar al arrepentido para que sea útil espiritualmente y vuelva a su ministerio en victoria. Finalmente, queridos hermanos,
vamos a ver un ejemplo bíblico de disciplina. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos. El pueblo de Dios fue disciplinado innumerables veces. Líderes. Moisés fue disciplinado, Saúl fue disciplinado y muchos otros. Pero uno de los ejemplos que destacan, los clásicos, es la disciplina del rey David, el ungido de Dios. En 2 de Samuel, capítulo 11, se relata el punto más bajo de la disciplina de este hombre de Dios. David, en vez de estar en el campo de batalla con su ejército, se había quedado en Jerusalén ocioso, con todo el tiempo del mundo en sus manos. Y una noche de insomnio, un vistazo a una mujer hermosa, fue todo lo que David necesitó para dar rienda suelta a sus deseos sin control. Y pronto David se vio implicado en una aventura amorosa con la esposa de uno de los soldados de su ejército, Urías Eteo, uno de los valientes de David. Ese grupo escogido, un hombre fiel, creyente y piadoso. Cuando Betsabé le dijo a David que esperaba un hijo, el rey intentó encubrir su engaño, haciendo venir del campo de batalla al esposo para que pasara la noche con su mujer. Pero Urías se negó al placer y al descanso, sabiendo que sus compañeros de lucha estaban en el campo de batalla. ¿Qué hizo Urías? No fue a su casa. Él durmió a las puertas del palacio real. David entonces no consiguió lo planeado y tuvo que recurrir a más mentira, a más traición. ¿Cuántas veces, frente a la acusación, la tapamos con mentiras? Entonces David planeó la muerte de Urías. A petición de David, Joab, el capitán del ejército, colocó a Urías en la batalla, en un lugar aislado y sin protección. Urías murió como resultado de esta conspiración homicida de David. Después que pasó el tiempo de luto, David mandó a buscar a Betsabé y la hizo su mujer. Todo esto era una situación escandalosa. El rey involucrado en esto. Este relato bíblico termina con un breve comentario divino. Dice así la palabra: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios estaba enojado, desagradado por lo que el rey había hecho. Hermanos queridos, no deja de asombrar el engaño del pecado que se demuestra una y otra vez en la vida de los creyentes que han caído en sus garras y que después niegan haber pecado, o que lo toman con mucha simpleza y liviandad. No fue esa mi intención. Fue solo una caricia. Dios debe tratar drásticamente con los santos que están cegados por el pecado, que no ven la situación en que se encuentran espiritualmente. Él tuvo que usar a un hombre para confrontar a David y usó a Natán, el profeta, el consejero del rey, el más cercano a él, para confrontarlo. Y lo hizo. Está escrito en 2 de Samuel 12, los primeros 12 versículos. Cuando David escuchó a Natán, tuvo que enfrentar la realidad de lo que había hecho. ¿Y qué ocurrió? Su corazón se quebrantó, reconoció su traición y su comportamiento vil, y terminó diciendo: pequé contra Jehová. Hermanos, David, dice la palabra, fue un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, un escogido de Dios. De manera que aunque su pecado fue terrible, él supo reaccionar y arrepentirse. De hecho, el Salmo 51 revela su arrepentimiento. Natán el profeta le dijo que había sido perdonado por Dios, que no moriría por su crimen, pero que habrían consecuencias. Su relación con Betsabé ameritaba una disciplina severa, y el profeta le dice algo terrible: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y el Señor hirió al niño con una enfermedad grave, y 7 días más tarde el niño murió.
Uno podría pensar, qué fuerte, qué severo. ¿Dónde está el amor de Dios? Pero es precisamente de su infinito amor y de su gracia ilimitada es que Dios disciplinó a David por su adulterio. La muerte de un hijo es quizás la experiencia más dolorosa para un padre. Nuestros hijos, ¿cuánto los amamos? ¿Cómo los protegemos? ¿Cómo los cuidamos? Y en estas circunstancias no pensamos que somos el ejemplo para ellos. Y hemos caído, nublada nuestra mente, enceguecida. No discriminamos lo que estamos haciendo. El pecado, David, el rey, el ungido de Dios, cometiendo adulterio con la esposa de uno de sus amigos. Tengamos presente, queridos hermanos, que vivir en pecado es cosa seria. Y Dios lo sabe, aunque esto se ha hecho a espaldas de los hombres. Aunque uno crea que nadie lo ve, Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Dios disciplinó a David con esta terrible experiencia en amor para corregirlo. Entonces, como el caso de David, la disciplina de Dios a veces es severa, pero siempre nace con el objeto de producir santidad y rectitud en la vida de sus hijos. La disciplina bíblica en la iglesia implica confrontación al creyente que se ha descarriado. Si esa persona no se arrepiente y no reconoce su pecado, hay un segundo paso. Hay que llamar a testigos para ver si confiesa. Pero si él no confiesa, si no reconoce, si hay reincidencia, tal vez sea necesaria la reprensión pública y la remoción de su nombre de la lista de miembros de la iglesia. Así está descrita en la Biblia. ¿Por qué es todo esto? Porque la disciplina es un proceso que prepara el camino para la restauración. No hay otra forma de ser restaurado. Porque es necesario el dolor de la confrontación. Es necesaria la reprensión para que haya confesión y perdón. El pecador es traído así de nuevo a la comunión con Dios y con la iglesia. Esta restauración es la meta suprema de la disciplina eclesiástica. No es un castigo, no es para destruir. Hermanos queridos, el tema de esta mañana debe servirnos para prevención, porque tristemente, muchas veces, los cristianos somos las más grandes piedras de tropiezo para la fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. Un mal ejemplo de un creyente verdadero puede alejar a que alguien se comprometa con Cristo y por lo tanto alejarlo de la salvación. Dios quiere que los incrédulos se sanen y se salven. La voluntad de Dios es que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9. Y esto es muy serio, porque Cristo mismo predicó diciendo, vosotros, es decir, nosotros, sus seguidores, sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos la sal en esta tierra. ¿Por qué la sal? Porque la sal se usa para evitar la descomposición, la podredumbre. Si la sal se desvaneciere, si nosotros no actuáramos combatiendo el pecado, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada, dijo Cristo, sino para ser echado fuera y hollado por los hombres. Esa es nuestra misión, combatir el pecado. Nuestro enemigo es el pecado. Y no solo eso, dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Nuestras casas
es el primer lugar donde tenemos que alumbrar, porque allí está nuestro tesoro, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra esposa, nuestra familia. Allí tenemos que alumbrar, porque así como alumbramos en nuestras casas, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestro testimonio, vuestras buenas obras, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mateo 5, 13, 16. Este tema de esta mañana, queridos hermanos, tal vez cause efectos contradictorios. No es un tema de victoria como en el que gustaría escuchar. La vida victoriosa no siempre es la realidad en la vida del creyente. También está la derrota del pecado. Y es por eso que esta mañana ha sido necesario tocar este tema. Vamos a orar. Padre amado, gracias le damos por su palabra, porque es dura. No es una palabra amable, porque se refiere a las situaciones que a usted le desagradan, al pecado que todos llevamos, especialmente a aquel que ha caído y peca en forma persistente y que lo hace ya sin vergüenza, sin temor. Pero usted nos dice que usted conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, y que para usted, aún a David, un hombre que estaba en su corazón, recibió la disciplina por ese pecado. ¿Cuántos hoy ven al adulterio como una victoria? Pero es una tremenda derrota espiritual. Señor, le pedimos perdón y oramos en el nombre de Jesús, para que su Espíritu Santo, que vino a poner convicción de justicia y de juicio, su voz no sea apagada. Su voz no sea apagada y nuestros oídos estén siempre atentos a esa palabra de dirección. Le damos gracias por su misericordia y el amor con que nos trata, aun cuando sabe de nuestras vidas, tanto en lo íntimo como en lo público. Señor, yo pido una bendición para mi iglesia, para cada uno de mis hermanos, para que usted los levante, para que si están pasando un tiempo difícil, piensen de que usted va a usar eso para beneficio, para crecimiento, para fortaleza, para levantarnos en fe, para restauración. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.